Hola, ¿cómo están? Les habla Claudio Del Rie de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. Eh, este es el primero de los videos del módulo de aprendizaje de máquina del trayecto curricular de Transformación Digital e Industria 4.0. Voy a seguirlo en base a las filminas que voy a subir también al grupo de estudio, así que todo lo que estamos viendo ahora en este video y en los que sigan a continuación lo van a tener también a disposición para poderlo leer, revisar y cualquier otra duda que tengan se comunican conmigo a través de la plataforma. Bueno, como decíamos, estamos con el tema de la materia de aprendizaje de máquina. En este primer video vamos a hablar un poco de algunos conceptos introductorios, un poco para presentar la temática y demarcar al área de estudio. El aprendizaje de máquina puede ser pensado como uno de los primeros, si no el primero en surgir entre las diferentes ramas de la inteligencia artificial en la década del 50. Uno llama a un programa como un programa de aprendizaje cuando este programa, en vez de tener una programación explícita para realizar una tarea, esa programación se hace en forma implícita a partir de la experiencia o a partir de un proceso previo que se llama precisamente aprendizaje. O sea, es como que un programa de aprendizaje de máquina tiene alguna especie de estructura de datos o de control de lo que sea, donde se va a ir codeando la tarea que va a realizar ese programa en función del proceso de aprendizaje. Em, Otra característica importante del aprendizaje de máquina es que un objetivo muy genérico, pero muy abarcante dentro de todas las áreas del aprendizaje de máquina es tener programas que permitan hacer predicciones basadas en datos. ¿Sí? En ese sentido, es que el aprendizaje de máquina es muy cercano a la estadística, a la minería de datos y a otras disciplinas que vamos a ir conociendo. ¿Cuándo necesitamos aprendizaje de máquina? ¿Cuál es la razón contextual por la cual son aplicables los programas de aprendizaje de máquina? Bueno, uno de los más importantes es cuando no tenemos expertos humanos que son capaces de resolver la tarea. Por ejemplo, tenemos, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, un enorme conjunto de datos de comportamiento de personas que hacen cosas en un centro comercial, van, vienen, realizan actividades, pero no tenemos la menor idea de qué es lo que está ocurriendo. En ese contexto, un programa de aprendizaje de máquinas sería potencialmente capaz de poder conceptualizar lo que está ocurriendo con las personas, agruparlas en diferentes grupos y eventualmente con ayuda humana poder catalogar o poder discernir bien el tipo de actividad humana que se hace y los grupos que la hacen. Otra situación es, tenemos expertos o expertas humanas, pero no saben describir su accionar. Esto es bastante más común de lo que parece. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, diagnóstico médico. Tenemos expertos de la medicina que son capaces de hacer un buen diagnóstico a partir de la historia clínica de sus pacientes, pero no tienen una explicación clara o la explicación que tienen, la razón por la cual creen que diagnostican de la manera que lo hacen, no coincide. Entonces ahí un programa de aprendizaje es capaz de elicitar ese conocimiento, o sea, transparentarlo, demarcarlo y luego aplicarlo. Otro contexto típico del aprendizaje de máquina y probablemente el que más hace que el aprendizaje de máquina se distinga de la estadística es estamos trabajando con contextos abiertos o con contextos que se modifican. Ejemplo típico, hacemos un programa para determinar el comportamiento de los trending hashtags. Bueno, eso es algo que está cambiando todo el tiempo, no nos sirve el de ayer o el de la semana pasada, así que tenemos que estar todo el tiempo modificándolo para que nos dé un buen resultado. Otro contexto también con el cual nos podemos identificar es, hay un único sistema con un único modelo, pero hay muchas instancias corriendo y cada una de esas instancias tiene un comportamiento diferente porque tiene restricciones locales diferentes. Por ejemplo, la barra de búsqueda del Google, ¿sí? Ya seguramente habrán hecho la prueba, como circulan por ahí esos ejemplos divertidos de empezar a escribir algo
socorro accidentalmente y bueno, le va a completar diferente a diferentes personas porque el algoritmo está contextualizado, hay cookies, hay cosas que están grabadas en la computadora de cada una o cada uno de nosotros y eso determina un comportamiento diferente. Y finalmente, el aprendizaje de máquina también está en condiciones de manejar información copiosa y cambiante o información que está en circulación. Esto pone al aprendizaje de máquina en contacto con Big Data, obviamente. Ustedes están seguramente también expuestos a materia de Big Data. Nosotros vamos a mencionarlo muy, muy por arriba, teniendo en cuenta de que hay actividades curriculares que se enfocan en ese tema. Pero bueno, básicamente en el aprendizaje de máquina trabajamos con grandes datos de una manera frecuente. Uno podría pensar de una manera muy cruda que en el aprendizaje de máquina lo que queremos hacer es plantear un modelo del dataset, el cual puede ser un modelo explícito, por ejemplo, un modelo de regresión que hemos encontrado aplicando, no sé, cuadrados mínimos, o puede ser implícito. Por ejemplo, hemos entrenado una red neuronal que dada la entrada nos predice la salida, pero no podemos entender por qué está funcionando. A su vez, el modelo puede ser determinístico o puede no ser determinístico y puede ser supervisado o puede ser no supervisado. El ejemplo, por ejemplo, de las conductas de las personas en el centro comercial de recién es un ejemplo no supervisado, mientras que un ejemplo supervisado es, por ejemplo, tengo un dataset para poder predecir la solvencia financiera de aplicantes a créditos y ese modelo se entrenó con datos del gerente financiero de la entidad crediticia y por lo tanto el aprendizaje se realizó bajo supervisión. En ese sentido, estos modelos a los cuales nos estamos refiriendo tienen como una especie de metabolismo, nosotros lo vamos a ver eso. Partimos de un análisis exploratorio, luego hacemos un análisis confirmatorio, luego, una vez que tenemos un modelo, lo llevamos a algún tipo de ejecución computacional y finalmente cuando el modelo ha sido implantado y testeado desde el punto de vista de un sistema de software en tiempo real, entonces ahí lo podemos integrar en una arquitectura que trabaja en tiempo real, lo cual da lugar a los llamados analíticos. Sí, los analíticos son muchos, pero en particular los analíticos más importantes en el aprendizaje de máquina son los predictivos, precisamente porque el objetivo del aprendizaje de máquina es realizar predicciones. Como decíamos recién, hay una relación muy grande entre el aprendizaje de máquina y otras disciplinas, entre ellas la minería de datos. ¿Qué campos de estudio se enfocan en problemáticas parecidas? Bueno, la estadística, obviamente, la estadística es la tremendamente útil, beneficiosa y contundente tecnología y disciplina sobre la cual se para el aprendizaje de máquina, o muchas de las técnicas del aprendizaje de máquina tienen su base, pero en general uno podría decir que lo que distingue a la estadística del aprendizaje de máquina es que en general la estadística, primero y principal, trabaja con poblaciones cerradas y busca hacer de alguna manera de esa manera es que el aprendizaje de máquina tiene por ahí un poco de audacia. Bueno, la minería de datos, obviamente que es algo que aporta mucho al aprendizaje de máquina y de hecho la demarcación entre aprendizaje de máquina y minería de datos no siempre es clara, fundamentalmente por el hecho de que muchas de las técnicas que se utilizan en un campo también se utilizan en el otro. O sea, es típico que en minería de datos se aplique clustering para agrupar registros que tengan algún tipo de similitud o se apliquen regresiones para poder encontrar variancias conjuntas entre diferentes variables. Así que bueno, sí, obviamente hay un área de contacto muy grande. Uno podría decir que en la minería de datos lo que se busca
es patrones, tendencias o relaciones que permitan organizar, simplificar o entender mejor el dataset, y por eso es que forma parte más de la inteligencia de negocios, de la business intelligence, que del amplio espectro de áreas de aplicación que tiene el aprendizaje de máquina. Pero bueno, claramente la demarcación es discutible y claramente hay una superposición importante, aunque no hay una inclusión mutua, o sea, hay cosas que son privativas de la minería de datos que no se hacen en el aprendizaje máquina y viceversa. Bueno, por fuera de las técnicas de análisis de datos, uno podría mencionar la psicología cognitiva, porque de alguna manera, como va quedando claro a medida que avanza la tecnología, va quedando claro que nuestro objetivo también es acercarnos al comportamiento humano, como está ocurriendo ahora con ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje. Entonces, la idea es tener modelos de aprendizaje y modelos de conducta que no sean necesariamente optimizadores de indicadores, como ocurre en la estadística, sino que hagan una mímica del comportamiento humano, ¿sí? Para tener otro tipo de aspectos, otro tipo de comportamientos o de conductas que sean adecuadas. Un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo es si yo quiero hacer agentes inteligentes para que sean personajes no jugadores en videojuegos, bueno, no voy a querer que estos agentes sean omniscientes y que sean capaces de calcular y de decidir en forma óptima, porque eso los haría invencibles. Entonces seguramente les demos algún tipo de psicología, valga la redundancia, para que esos personajes se comporten de una manera plausible, como se comportan humanos, y de esa forma el juego sea más realista. También podríamos decir que la teoría de la ciencia es un área en la cual hay algún tipo de vertiente que al aprendizaje de máquina le resulta interesante. Básicamente porque en la teoría de la ciencia se estudian modelos para conformar teorías, que son las teorías científicas, las cuales surgen a partir de los experimentos, o sea, a partir de la evidencia, a través de procesos como pueden ser los procesos inductivos, como puede ser el paradigma hipotético deductivo, o sea, de alguna manera hay un proceso de generación y justificación de conocimiento que no es ajeno a lo que nosotros queremos hacer en aprendizaje de máquina. Respecto de tipos de aprendizaje, bueno, hay muchas formas de catalogar, hay muchas formas de clasificar esto. Uno podría decir que tenemos aprendizaje empírico que se basa en datos y en experiencia, o tenemos aprendizaje analítico que se basa en una descripción formal del problema. Si lo primero es cercano a un proceso inductivo y lo segundo es más cercano a un proceso deductivo. Otra posible distinción, ya la mencionamos, es el aprendizaje supervisado, donde el aprendizaje se hace con un dataset curado de casos que fueron analizados por expertos y expertas y fueron etiquetados adecuadamente. O bien tenemos aprendizaje no supervisado, donde le damos al modelo el dataset crudo y le decimos, bueno, arreglate e encontrame algo acá. Luego podemos tener modelos transparentes opacos, también hablamos un poco de esto recién. Un modelo transparente es un modelo que es capaz de explicar por qué hace lo que hace y cómo es que lo hace, y de esa forma yo lo puedo repetir o lo puedo poner en términos legales, si se quiere, o en términos éticos, mientras que un modelo opaco es un modelo que las predicciones o las explicaciones que encuentra no tienen una explicación, simplemente es una caja negra que, dada la entrada, nos da la salida y no tenemos más información que eso. Obviamente en este momento, con el tema del aprendizaje profundo, estamos atravesando una crisis relacionada con esto porque los modelos de aprendizaje profundo son mucho mejores en general que los modelos basados en atributos, en ingeniería de atributos, pero son precisamente cajas negras y por lo tanto un tema álgido de estudio en este momento es la transparentación o la explicabilidad de modelos. Y finalmente tenemos modelos de aprendizaje de máquinas simbólicos, donde el conocimiento y los datos se representan con algún lenguaje formal, al estilo de los sistemas expertos, o el aprendizaje de máquina numérico, que simplemente modela a los datos y modela a la técnica de análisis a través de computación numérica,
y que lo hace cercano al soft computing y al reconocimiento de patrones. Respecto del aprendizaje de máquina numérico, que va a ser en lo cual nos vamos a centrar en este breve curso, nos vamos a centrar más que nada en los primeros tres. Los primeros cuatro serían los Big Four, serían el cuarteto Power del aprendizaje de máquina: clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad. Los vamos a ver en detalle, así que vamos a entender bien de qué se trata. Sí, en el caso de clasificación es un modelo supervisado donde queremos encontrar un modelo que nos permita predecir una categoría o nos permita predecir una etiqueta a partir de los datos que tenemos del caso y de casos etiquetados para los cuales este pueda ser similar o no. En el caso de la regresión, lo que queremos predecir es una cantidad numérica. Si queremos inducir una función que a partir de valores numéricos de un determinado registro nos permita predecir el valor de algún otro campo de ese registro. En el caso del clustering, lo que queremos hacer es agrupar casos que nos permitan encontrar una descripción compacta que cubra adecuadamente conjuntos de casos y que esos casos o esos grupos de casos tengan propiedades que sean relativamente conocidas. Y en el caso de la reducción de dimensionalidad, lo que queremos hacer es encontrar una descripción que no requiera tantos atributos, tantas dimensiones o tantos parámetros, sino que sea una descripción más compacta que obviamente facilita mucho el desarrollo de modelos para los tres casos anteriores. Luego tendríamos algunos ejemplos de modelos de aprendizaje de máquina numérico más. Cito dos que son muy conocidos, pero hay más. Por ejemplo, la detección de atípicos. Como su nombre lo indica, lo que queremos hacer es darnos cuenta cuando hay algo que se va totalmente de rango o se va de la lógica del contexto. El aprendizaje por refuerzo, donde tenemos un modelo que cada vez que atina lo recompensamos y cada vez que se equivoca lo castigamos de alguna manera. Y iteramos ese proceso hasta que el modelo se comporta bien. Respecto al aprendizaje de máquina simbólico, no vamos a decir nada de esto, simplemente mencionamos los temas para que queden claros. Estamos hablando de temas como, por ejemplo, sistemas expertos, inducción formal, aprendizaje basado en casos, analogía formal, descubrimiento del conocimiento. Son todas técnicas realmente muy interesantes, pero que hacen más al aprendizaje de máquina simbólico o a la inteligencia artificial en general, dentro de la cual tenemos que el aprendizaje de máquina es un caso particular. Mencionamos el soft computing. ¿Cuál es la idea del soft computing? Uno podría decir que el TAO, el propósito del soft computing, es optimizar soluciones de problemas típicamente complejos, como por ejemplo problemas de minimización de cadena logística, problemas de minimización de distancias recorridas, minimización de gastos de combustible o de tiempos o algo por el estilo. Sí, el soft computing tiene en su haber resuelto de una manera subóptima, pero muy cercana a la óptima, problemas computacionales intratables de larga data, como por ejemplo el problema del viajante, pero no es el contexto de nuestra materia de soft computing. Uno podría decir, simplemente para que se lleven una idea de lo que se hace en soft computing, tenemos como técnicas típicas el uso de algoritmos genéticos, algoritmos evolutivos, la lógica difusa, el uso de metaheurísticas, de metáforas bioinspiradas basadas en optimización poblacional, cosas por el estilo. Siempre le doy el arte que le quiero. Bueno, en el caso de minería de datos ya mencionamos, la idea es descubrir patrones, descubrir tendencias o extraer y explotar conocimiento dentro de datasets. Y de alguna manera se agrega como tarea, insisto, el data mining es típico de la inteligencia de negocios y por lo tanto tenemos suites de minería de datos en las bases de datos relacionales típicas que usan las empresas, de Oracle, de IBM, etcétera, etcétera. Y bueno, de alguna manera lo que buscan es interactuar con estas bases de datos, interactuar con los OLAP, con los data marts, etcétera, etcétera, generando sumarizaciones, reportes y eventualmente las más modernas, facilitar también la construcción de tableros de comando. Yo les coloqué acá, pero no vamos a perder tiempo leyéndolo, algunas de las áreas de aplicación
en aprendizaje de máquina, ¿sí? 14 en total. Ustedes van a ver que tenemos el sector en el cual se puede aplicar el aprendizaje de máquina, los ejemplos de datos crudos con los cuales se puede trabajar y las oportunidades de negocios que estamos teniendo actualmente en ese vertical. Por ejemplo, en educación dice que podemos tener como ejemplo de datos crudos y fíjense lo importante que es la transformación digital. Sería realmente muy importante tener las transcripciones en formato digital de bueno, las matrículas, las calificaciones, las historias curriculares de las y los estudiantes, junto con datos geográficos y datos demográficos, y de esa forma podríamos tener asistentes para personalizar la educación, podemos tener modelos predictivos para evitar o mitigar el desgranamiento y la deserción, etcétera, etcétera. Bueno, hay una gran cantidad de sectores o de tipos de negocios. Ustedes este material lo tienen para consulta, así que eventualmente lo leen y si hay algo que les interese, me consultan.